Hola muchachos de ecuaciones diferenciales ordinarias, ya estoy aquí, jamás me olvido de ustedes. Bueno, de ninguno. Ok, vamos a ver la definición de la transformada de Laplace. Se ve un poco rara la letra porque el libro está en diagonal, si no, no alcanza a verse aquí en la pantalla. Entonces vamos a leer y espero que entiendan bien lo que nos quiere decir el autor. Dice aquí, en capítulos anteriores se estudiaron los operadores diferenciales. ¿Qué es eso de operadores diferenciales? Bueno, vamos a seguir leyendo. Estos operadores tomaban una función, miren, aquí se los escribí, L mayúscula, ¿verdad? Estos operadores tomaban una función, aquí está denotada por Y, y la aplicaban o transformaban ¿a quién? A esta función de la que estamos hablando. Vía diferenciación. Yo voy a tomar esta función y la voy a derivar dos veces, le voy a sumar una función P y la voy a multiplicar por Y', le voy a sumar otra función Q y la voy a multiplicar por Y. Entonces ya transformé esta Y vía diferenciación con el operador diferencial L. ¿Por qué operador diferencial? Pues porque estamos derivando, o sea, lo que le estamos haciendo a esta Y, a esta función, es derivarla. ¿Cuántas veces? Pues depende cómo esté el operador diferencial. Aquí yo les puse un caso. ¿Qué tipo de operador diferencial es este? Pues es de segundo orden, miren. ¿Sí? ¿Quién es P y Q? Aquí cualquier función de X, ¿verdad? Pero ya en la práctica, en cada ejemplo, depende. Es decir, si yo Y ya sé que es, por ejemplo, seno de X, si lo derivo dos veces lo escribo aquí, si lo derivo una vez lo escribo aquí y sin derivar aquí. Todo esto se convertiría en una ecuación diferencial si yo igualo este operador diferencial a 0, ya tengo una ecuación diferencial que cuando nosotros la resolvemos, ¿qué buscamos? Pues Y, precisamente esa Y que cumple al ser derivada dos veces, estar multiplicada por P, derivada una vez más, multiplicada por Q y escrito otra vez. ¿A quién se le hizo todo este desastre? Pues a una Y, ¿sí? Entonces nosotros hemos estado trabajando con ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales pueden resultar de este operador diferencial igualando a 0 y sería una ecuación homogénea, y si se iguala a una función de X sería una ecuación no homogénea. De las dos ya hemos resuelto, ¿sí? Imagínense no la L y la Y igual a 0, imagínense todo eso que está ahí igualado a 0, pues es una ecuación diferencial, o igualado a G de X, es una ecuación diferencial. Entonces, insisto, este operador sirve para muchas funciones, para todas las que yo le aplique estas mismas cosas, por decir estas mismas operaciones, ¿sí? Esta Y puede ser una función trigonométrica, una función algebraica, logarítmica, exponencial, etcétera, y entonces esto va a quedar distinto, ¿verdad? Perfecto, bueno, hasta ahí. Eso es lo que dice aquí, que en capítulos anteriores estudiaron los operadores diferenciales. Estos operadores tomaban una función y la aplicaban o transformaban vía diferenciación en otra función. ¿Cuál es la otra función? Pues esto nuevo. Esta era la función inicial. ¿Quién es la otra función? Esto es otra función. ¿Sí? Bien, ¿qué sigue? Ahora presentamos una transformación importante. Esta era una transformación, ¿sí? El operador diferencial transformaba esta función en otra función. Ahora vamos a ver otra transformación importante, denotada con esta L cursiva, que es un operador integral. Ok, miren, si yo a esta función le aplico derivadas, pues se va a llamar operador diferencial. Si yo a una función le aplico integral, una integral o diferentes integrales, pues va a ser
un operador integral. Ok, bueno, hasta ahí esa parte. Entonces ya aquí escribí en mi libro para que ustedes entiendan bien, no importa. Dicen que los libros no se rayan. Pues yo siempre los he rayado. Si necesito ponerles una anotación, se las pongo. Lo que nunca hago es subrayar con marcatextos porque lastima la vista. Pero bueno, se supone que no voy a estar leyendo esto cada rato y era para que ustedes aquí en el video sí lo ubiquen bien. Porque con amarillo ¿qué les indiqué con amarillo? Transformación importante, que es un operador integral. ¿Quién es ese? Pues el que se va a definir. Esa era la introducción, ¿sí? Entonces seguimos. Vamos con la definición. Transformada de Laplace. Definición. Sea f de t una función en y luego está este intervalo. ¿Qué significa esto? Hasta antes del punto, así, lo que leímos aquí, esta oración. Sea f de t una función en y luego el intervalo que va de 0 a infinito. Bueno, pues en otras palabras significa que yo tengo una función que va a estar definida en este intervalo. Ok, en otras palabras, que el dominio de esta función es este, ¿sí? Forzosamente la función está definida aquí, o sea, este es su dominio. Su dominio podía ser más grande, pero al menos debe de estar definido aquí, porque eso es lo que nos pide la definición. Dice, sea una función que sí esté definida en este intervalo, o sea, en los positivos y 0. ¿Qué más? Dice, la transformada de Laplace de esta función de la que se está hablando es esta f mayúscula, o sea, a esta f minúscula, al aplicarle la transformación, se le va a llamar f mayúscula, va a ser otra función, pero esa nueva función se llama f mayúscula. Y bien, esta función dependía de t, la nueva función depende de s. ¿Y cómo vamos a lograr encontrar esa nueva función, a la cual le vamos a llamar transformada de Laplace? Pues con esta integral, que está ahí un poco pequeña, pero miren, yo aquí la volví a escribir con mi letra y aquí en el libro nada más decía f de s. Lo que pasa es que esta es una notación. F mayúscula de s es una notación. Otra notación es la L cursiva que nos habían mencionado arriba, que se le aplica a la F mayúscula, perdón, a la F minúscula y que nos va a dar una función respecto a S. Esta F minúscula depende de T, es esta de aquí. ¿Lo escribí? No, pero eso no importa. Puede estar escrita la T o no. En la definición ya nos dice que esta función es una función de T. ¿Se fijan? Acá sí está escrito, miren. Bueno, ok. Esta es la notación. La transformada se simboliza así o así. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Pues a una función f de t que esté definida en este intervalo, la voy a sustituir aquí, la voy a multiplicar por esta exponencial, voy a calcular la integral, evalúo y el resultado ya es esa función transformada. ¿Se fijan? Entonces acá vamos a regresarnos a los operadores diferenciales. Aquí había un ejemplo de un operador diferencial. Teníamos esta función y, la derivábamos dos veces, una vez, la sustituíamos aquí, escribíamos todo esto y formábamos esta nueva función transformada. Y con esa función podíamos escribir ecuaciones diferenciales, homogéneas o no homogéneas. Muy bien. Acá yo tomo esta función que nada más me piden que esté definida de 0 a infinito, la sustituyo aquí y hago esta operación. El resultado de eso ya es la transformada de Laplace. Entonces, ¿de qué va a depender su éxito? Pues de que sepan integrar. Ahora, esta integral es impropia, es decir, uno de sus límites es infinito. Generalmente en los cursos de cálculo no alcanzamos a ver esto. Bueno, en presencial yo en mi clase, muchos de ustedes fueron mis alumnos también en cálculo, además de hacer ecuaciones diferenciales.
Y yo no alcancé a explicar esto porque los temas son ahora sí que infinitos y el tiempo ese es finito. Entonces, aquí se los voy a explicar. Es muy sencillo. El chiste es saber integrar. Si ya saben integrar esta parte de evaluar una integral impropia, ya está regalada porque es con un límite y los límites sí se los expliqué. Muy bien. Entonces, esta ya es la definición, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí abajo? Dice que el dominio de la nueva función de f de s consta de todos los valores de s para los cuales la integral 1 existe. Pues claro, si no existe esa integral, pues no vamos a poder trabajar, ¿no? Esa es la definición, esa integral. Ok, ¿qué más nos dice? La transformada de Laplace de la función f de t se denota por medio de estos dos símbolos. Bueno, es lo que yo les escribí aquí. Una vez les escribí esos dos símbolos. Entonces, en resumen, hay que integrar, pero integrar así, nada más así. Y al que se integra nada más así, se le va a llamar transformada de Laplace. Si se integra de otra manera, no va a ser transformada de Laplace. Por ejemplo, puede ser la transformada de Fourier, ¿ok? Pero aquí estamos estudiando la transformada de Laplace. Perfecto. Luego aquí nos están dando una nota que yo también ya se las estaba dando. No me había fijado que aquí venía. Ok. Dice, nótese que la integral incluida en 1, o sea, en la definición, es una integral impropia. Ya les expliqué que impropia significa que ambos límites o uno de ellos tiene infinito, ¿sí? Que está definida por esto, o sea, la vuelven a escribir. Bien, ¿qué es lo que nos dice? Lo que yo les estaba explicando. Si ustedes ya saben integrar y ya saben calcular límites, esto se nos va a hacer facilísimo. Porque esta integral la vamos a evaluar de 0 a n, ¿sí? Donde n va a ser el que tiende a infinito, pero eso lo vamos a calcular después en un límite. Entonces vamos a calcular la integral, vamos a evaluar de 0 a n y después aplicamos el límite cuando n tiende a infinito. Y ya acá nada más nos dice, siempre que exista el límite. Pues claro, acuérdense que el límite no siempre existe. Nosotros estudiamos en cálculo diferencial e integral muchas cosas sobre límites y vimos en qué casos el límite no existe. Entonces, bueno, obviamente aquí lo que queremos es que quede clarísimo que se va a poder calcular esto mientras el límite existe. Y acá también nos estaban diciendo que si la integral existe, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que puede haber funciones a las que no se les pueda calcular la transformada de Laplace porque tiene que cumplir con la definición, ¿ok? Perfecto. Hasta aquí voy a dejar la explicación de la definición. Me voy a ir a un ejemplo rápidamente. Podría explicarles el que está aquí en el libro, pero en el libro se saltan muchos pasos. O no sé si se saltaron muchos y... A ver, ¿cuántos minutos llevamos? 13. Luego se tarda en subir. Se los voy a tratar de explicar rápido el del libro. Y yo tengo ya otro resuelto paso a paso. A ver, dice, determine la transformada de Laplace de la función f de t igual a 1 para t mayor o igual a 0. Bueno, eso es lo mismo que decir que t va de 0 a infinito, ¿se acuerdan? Ok. Entonces, utilizando la definición de la transformada de Laplace, escribimos la notación, la integral, el exponencial, que siempre va a estar ahí, y en lugar de esta f de t que les puse con rosa, ahí se lo señalé con rosa porque es donde vamos a sustituir lo que nos den en cada ejercicio, ahí vamos a escribir un 1, porque el 1 es el que nos dieron aquí. Entonces, al multiplicar, ¿qué nos queda? Simplemente e a la menos st. ¿Y cuál es la integral de una exponencial? Pues esa es la más fácil, es otra vez exponencial entre la constante que multiplica a la t. Ahí está S. El menos decidió el autor dejarlo arriba en lugar de dejarlo abajo.
¿sí? Menos s, su inverso multiplicativo es 1 entre menos s. Pero no importa si el signo está aquí donde lo dejó el autor, en el numerador. Perfecto, entonces como ya resolvió la integral, indicó que falta calcular el límite y hay que evaluar de 0 a n. El límite superior y luego el límite inferior. Entonces vamos a calcular el límite de que si yo sustituyo una n aquí en la t, me queda e a la menos sn entre s. ¿Sí? Lo escribió después. Por cuestiones de signos, porque como es límite superior menos el inferior y este ya es negativo, decidió escribir primero el segundo y luego el primero. Cuando evalúen 0, pongan un 0 en el exponencial, pues queda 0. E a la 0 es 1, entonces nos queda menos 1 entre s, pero como era el límite inferior, queda más 1 entre s. Aquí el autor cambió el orden para que primero se quedara escrito el positivo. Y luego calculó el límite, pero ya no lo tiene o se fue a otra hoja. Bien, el límite, vamos a ver. ¿A quién le vamos a calcular el límite? Pues a lo que tenga n. Por ejemplo, esta que no tiene una n es una constante. El límite de una constante es la constante. Entonces, seguramente en la otra hoja continuó y tiene el resultado de este límite va a ser 1 entre s. Y el resultado de este otro límite, fíjense cómo la n está en el exponente. Entonces, acuérdense que la función exponencial crece rápidamente y si n tiende a infinito, pues crece muy rápido. Pero es negativa. Quiere decir que ese número muy grande más bien está en el denominador. Entonces, un número pequeño entre uno muy grande tiende a 0. Acá debe de estar escrito eso. Bueno, no lo escribe tan detallado porque les digo, es el libro, se salta pasos. Entonces ya nada más contestó, miren, contestó lo que les dije, 1 entre s, que era constante, la otra tendió a 0 y ya nada más especifica que s debe de ser mayor que 0 por las condiciones de la transformada, ¿se acuerdan? Bien. Dice aquí, cuando s es menor o igual a 0, la integral diverge. Cuando nosotros decimos diverge, es que el límite no existe, ¿se acuerdan? Entonces, aquí nos está diciendo que para que se cumpla, s debe de ser mayor que 0 o positivo. Listo.